Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, una vez más nos volvemos a encontrar alrededor de la palabra del Señor. Una salutación muy especial a todos y cada uno de vosotros y de vosotras, a todas las comunidades de la Iglesia Unida, de la Iglesia Metodista. Gracia y paz. Gracia y paz. Quisiera en este domingo invitaros a compartir un texto que encontramos en el Evangelio de según San Mateo, en su capítulo 15, cuando nos relata un texto muy conocido, la alimentación de esos centenares, de esos miles de personas. Concretamente estamos hablando de Mateo 15, a partir del versículo 29 en adelante. Es un texto muy conocido, es un texto sobre el cual se ha predicado en más de una, de dos y de tres ocasiones, pero que en esta mañana y muy brevemente quisiera compartir con vosotros un par de preguntas y tratar de encontrar un par de respuestas. La primera gran pregunta es: ¿quiénes eran los que estaban congregados en esa gran multitud alrededor de Jesús? Y la segunda cuestión era ¿por qué estaban allí? O sea que vamos a empezar por la segunda, que es seguramente la más fácil de contestar, aunque también es fácil de contestar la primera. La mayoría de vosotros vais a recordar, cuando lo cite, que tiempo antes de que Jesús estuviera con esa gran multitud, había hecho un gran milagro, había hecho la curación del que se llama el endemoniado gadareno. Esa curación que llevó a que esos miles y miles, esas legiones de demonios que estaban en la vida del endemoniado fueran a parar a los cerdos y estos se precipitaran en el barranco hasta morir. Recordáis perfectamente el pasaje. Es en ese pasaje que los lugareños, los aldeanos que son testigos de ese acontecimiento, le piden a Jesús que se marche. Márchate de aquí, márchate de aquí. Y sin embargo, el endemoniado gadareno le pide a Jesús que le deje, le ruega a Jesús que le deje a acompañarle. Y sin embargo, Jesús le dice, mira, vuelve a tu casa, vuelve con los tuyos y comparte lo que Jesús ha hecho en tu vida. Para enmarcar esta escena tenemos que recordar que Jesús está en un área en que geográficamente está poblada por gentiles, por personas que no pertenecían al pueblo judío. Por lo cual es muy interesante darse cuenta que seguramente en esa área en la que Jesús era aparentemente poco conocido, fue en esa área donde el endemoniado gadareno hizo su tarea misionera, hizo su testimonio, levantó el testimonio, compartió lo que Jesús había hecho con él y con su vida. No sería nada de extrañar que muchos de los que estaban ahí en esa región que nada tenía que ver con la tradición judía estuvieran con Jesús, tuvieran interés en escuchar a Jesús porque habían escuchado el testimonio de lo que Jesús había hecho con el endemoniado gadareno. La segunda observación, si sabemos una vez contestada esta primera pregunta, ¿cuál era la segunda? Queremos ver el tema de la cesta, de los cestos, ¿os acordáis, verdad? De los cestos. Dice que recogieron ahí todo lo que había sobrado con unos cestos, ¿verdad? Había dos tipos de palabras que utiliza el texto bíblico para especificar el tipo de cestos que estaban utilizando. Había una palabra que servía para explicar que estaban llevando el cesto de la comida en la que lo que hoy podríamos llevar una fiambrera, llamamos una fiambrera, que llevamos nuestra propia comida para alimentarnos nosotros durante el viaje. Pero los cestos de los que está hablando más bien vienen a ser unos grandes cestos, unos cestos que solían utilizar los gentiles. Eran unos cestos tan grandes,
que seguramente es el mismo tipo de cestos que utilizó Pablo cuando fue descendido por la muralla, cuando lo bajaron por la muralla en Damasco para poder escapar de sus enemigos que querían todo el mal para su vida. Grandes textos utilizados por los gentiles. ¿Cuáles son las dos grandes lecciones que podemos sacar en esta mañana de este muy breve texto? En primer lugar, que había alrededor de Jesús, ahí en una región pagana, ajena a la tradición judía, había una gran multitud que seguramente muy buena parte de la misma fue el resultado del testimonio de un hombre que fue a los suyos, fue a su parentela a hablarles de lo que Jesús había hecho con su vida. Y que la mayoría de los que estaban ahí eran personas que no habían escuchado antes el mensaje de Jesús, el mensaje de que Jesús era el Mesías prometido para un mundo que necesita el Mesías de Dios para todos y cada uno de nuestros corazones, para todas y cada una de nuestras ciudades, para todas y cada una de nuestras naciones, porque en Jesús hay vida y hay salvación, y hay vida eterna, y hay esperanza por toda la eternidad. ¡Qué gran lección! El testimonio de un hombre que, escuchando lo que Jesús le había dicho, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Ahí vemos el gran resultado de esa gran multitud escuchando a Jesús, un hombre a través de cuyo testimonio Jesús pudo alcanzar a muchos. Roguemos para que todos y cada uno de nosotros y de nosotras seamos ese testimonio, ese testigo a través del cual muchos y muchas puedan acercarse a escuchar el mensaje de vida eterna que hay en Jesús. Aleluya. Amén. Que el Señor nos bendiga. Queridos hermanos y queridas hermanas.